Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Al menos esta era nuestra presentación habitual en los días en que era mejor correr, eso a cualquier hora y en cualquier lugar. Justamente lo que no podemos hacer ahora. Sí, lo que nada nos impide es hablar de correr. Cáceres, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Sí, con la persona que vamos a hablar se está empezando o se va a permitir empezar a correr, por lo menos a los atletas de alto rendimiento, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la persona con la que vamos a hablar ahora, y aprovechamos esto, yo digo siempre que las carencias hay que aprovecharlas. La Sí. carencia que tenemos es no poder ir a nuestro estudio de radio, hacer el programa como lo hacemos habitualmente, pero nos da esta posibilidad de hacerlo en Zoom. Entonces, lo pueden escuchar como lo están escuchando en este momento a través del Club 94.7, en nuestro horario habitual, de 8 a 9 de la mañana, pero también lo pueden seguir escuchando cuando quieran en nuestras redes sociales y también viéndolo. Entonces, cuando yo digo viéndolo, puedo mostrar lo que estoy mostrando en este momento, le cuento a la gente que nos está escuchando por radio, es la tapa de un libro. El libro es Regresar a Maratón, es el cuaderno de viaje de un corredor, y ese corredor, en realidad escritor, en realidad periodista, en realidad difusor de la actividad, no es otro que nuestro amigo Miguel Calvo, a quien hemos convocado en otras veces para hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el atletismo y con el running, pero hoy estamos en medio de esta coyuntura. Miguel, un enorme placer. ¿Cómo estás cosas? Hola, muy bien. Que hacer es todo mío y un lujo poder estar aquí contigo y con Damián, pues hablando de esto que tanto nos gusta, como dices, y que echamos tanto de menos ahora, que es correr, una de nuestras pasiones. Exactamente. ¿Sabes, Miguel? Nosotros habitualmente siempre presentamos con las redes sociales. Vos sos muy activo en las redes sociales. En Twitter te pueden encontrar como arroba Miguel Calvo-A. Y ahí abajo en tu descripción dice atletismo, autor del libro que yo recién mostraba y contaba. Escribís en arroba soy corredor-es, escribís también en la página oficial del atletismo de la Real Federación Española, trabajás en radio en Corre a tu ritmo, tenés la web también con La Mirada de Satopec. Si te tenés que definir, Miguel, ¿qué sos en el mundo del atletismo? Pues yo creo que lo decía muy bien Apio, sobre todo un apasionado de este deporte y me gusta la palabra divulgador o escritor, quizás. Sobre todo es dar a conocer la pasión que tengo por este deporte y ahí me englobaría muy bien en la función de divulgador o de historiador también, historiador, escritor, no sé cómo englobarlo, que más o menos es el trabajo que hago con la Federación de Atletismo de acá de España. Miguel, voy a ir con una pregunta que normalmente hacemos al final, que la voy a dejar para el final, pero vos hablás mucho de atletismo, o sea, vos sos de la gente de la pista. ¿Qué diferencias ves en el tiempo con el running? Sí, pues a lo mejor... No, dime, perdón. Cuando digo en el tiempo me refiero a cuando explotó esto con el maratón de Nueva York y al momento que llegamos hoy en la actualidad, en el siglo XXI. Pues yo creo que son dos mundos que parece que van muy separados, pero van muy unidos, porque al final estamos girando sobre lo mismo, que es el acto de correr. Se completa en la pista con otras actividades deportivas, como puede ser los saltos o los lanzamientos, que es lo que completaría todo el atletismo. Pero, en fin, la base yo creo que es la misma y a mí me gusta verlo como dos canales que se deberían de relacionar mucho más. La pista no está tan lejos a los atletas populares que corren, a los corredores populares, y yo creo que el papel que deberían de hacer las instituciones, las federaciones, nosotros como divulgadores, es intentar enganchar, que sean vasos comunicantes, que la gente pueda ver la pasión que ellos sienten corriendo en los parques, corriendo el asfalto, corriendo los maratones, con lo que se vive en la pista, con los grandes atletas de élite, con los campeones olímpicos, con los campeones del mundo. Ahí yo soy muy apasionado de ambos mundos, como decías, y estoy convencido de que los canales entre ambos tienen que ser quizás no lo son tanto en la realidad, pero sí que deberían de ser más, o así deberíamos de verlo, o así deberíamos de hacer porque la gente lo viera. Igual que a lo mejor el ciclismo, los ciclistas aficionados sí que se identifican mucho más con los corredores, con los grandes puertos, con las grandes etapas de montaña, con el Tour de Francia. Pues que los populares conocieran un poquito más el atletismo y lo vivieran de otra manera, porque yo creo que a partir de conocer puedes despertar la pasión, no hay otra receta. Tiene un porqué la pregunta, Dani, me disculpo con vos, compañero, que es la pregunta clásica nuestra del final de cada programa. Dale, vamos por ahora, si entramos por acá, ahora sigamos por acá. No, pero digo, por referente, tiene un porqué, porque yo lo que noto que en España no hay una grieta como tenemos en la Argentina, o por lo menos eso parece verse. Y creo que Miguel en ese lugar ocupa los dos lugares, dentro de su gama de
de producción, yo no dejo de mencionar a @MiguelCalvo_A en Twitter, que es una cuenta nueva en la cual está tratando de contar cosas del atletismo, llevándosela a los runners. ¿Allá existe esa grieta, como se puede ver acá en la Argentina? Sí, sin duda. Yo creo que a lo mejor desde fuera se puede percibir de otra manera, a lo mejor por los éxitos más recientes del atletismo español o por la proyección que ha tenido siempre el atletismo español, pero la grieta está ahí y es enorme. De hecho, si vas a cualquier carrera popular, a cualquier parque, a cruzarte con estos corredores y les hablas de las grandes estrellas del atletismo, pues al final, hasta hace poco se conocía Usain Bolt y poco más. Detrás no había más. En España con nuestros corredores cuesta mucho, es muy difícil que ellos tengan difusión, que tengan publicidad. A lo mejor cualquier actividad que haga un celebrity, por ejemplo, cualquier personaje famoso, tiene mucho más repercusión que nuestros atletas. Entonces, esa grieta existe y es muy grande. A lo mejor en mi cuenta de Twitter se nota menos por ser yo un apasionado de los dos mundos. Yo soy un loco del atletismo y un loco del maratón. Entonces, me es muy fácil, lo que decía antes, intentar unir ambos mundos, que es mi pasión. Pero la grieta, por desgracia, existe y, como decía, es algo que todos los que estamos aquí deberíamos de trabajar, en primera persona, de trabajar más por cerrar esas grietas y por dar a conocer, que al fin y al cabo, pues si son desconocidos los atletas de élite para los populares, hay que llevárselos, acercárselos más, que conozcan sus historias, que se puedan identificar, como decía antes, al fin y al cabo, con ellos. Miguel, vos sabés que, mira, te escuchamos a vos y es como si habláramos nosotros, porque es como la misma lucha justamente. Ahora, una cuestión es, por ejemplo, la difusión. ¿Hay en España alguna otra idea para aprovechar algo de un mundo hacia el otro? No sé, por ejemplo, la parte económica. Las carreras populares en España, imagino que como aquí, obviamente generan un ingreso de dinero, son masivas, suele haber carreras de 5.000 personas, incluso de 10.000 también. De que algo se aporte hacia el team federal. ¿Hay alguna idea? ¿Se ha planteado en algún momento? Sí, se llegó a plantear, yo creo, sobre todo con el peso que debería de tener las federaciones de atletismo dentro de esas carreras. Nació, bueno, todas las carreras populares suelen estar homologadas por la federación, que al final es el sello que le dan, y ahí la Federación Española intentó entrar a través de un carnet de corredor. No era más una pequeña licencia que se concedía a cada corredor, ahora pagan los atletas una licencia de día, pues un carnet tú pagas una cuota, digamos, al año, 10 euros, 15 euros, no sé el importe exacto de ahora mismo, y tuvieras acceso directamente a todas esas carreras ya con ese seguro. Se intentó ligar un poquito por esa vía, pero realmente el éxito que ha tenido o la repercusión que ha tenido es nula. Al final el corredor popular no quiere saber nada, no lo entiende así. Entonces, como decía, yo creo que va más por la difusión y por dar a conocer, porque la gente conozca el deporte o porque las firmas comerciales sí que vean un tirón, que por poner alguna New Balance, Asics, Nice o Adidas, por citarlas a todas, vean el reclamo que pueden tener los atletas en los propios populares, cómo ellos se pueden identificar y cómo pueden ser la mejor imagen de marca, lo que decía antes, más que un famoso o un bloguero que al final luzca su camiseta, sus pantalones, pues que sean los propios atletas, y a partir de ahí creo, no se está haciendo mucho todavía, pero creo que sí que deberían de ser las vías a seguir. Intentar divulgar, que la gente lo conozca y utilizar a las grandes estrellas para que la gente pueda conocerles e identificarse más con ellos cada día. Otra cosa es que en España todavía no, aunque desde fuera a lo mejor parece que vamos a otro ritmo. Decía antes, la grieta es muy grande todavía y las ideas son pocas, todavía no se está trabajando mucho, más que a través de algunas publicaciones que sí que van por ese sentido, como la revista Corredor y poquito más, pero bueno, es camino que como bien sabéis hay que ir haciendo entre todos. ¿Dónde te paras vos, Miguel, cuando surge el reclamo del atleta de que no recibe ese reconocimiento, que no recibe esa gratificación, pero sí la recibe, no sé, como vos dijiste, un influenciador, un bloguero, con lo que implica y lo positivo del bloguero, porque en definitiva el bloguero o el influencer, que es una palabra muy en boga, no deja más que difundir una actividad. ¿Dónde te paras vos cuando surge el reclamo del atleta? Sí, además es curioso porque ese reclamo, yo creo que los atletas son tan generosos y tan educados que muchas veces no trasladan ese reclamo, no hacen una campaña por redes sociales, no se enfurecen, no les oyes protestar. Es una gente tan educada, o tan accesible, tan amable para todo, que ellos siguen haciendo su camino, están ahí. Entonces, lo que sientes es un poco de pena al verlos a ellos, que joder, esta gente está entrenando durísimo, persiguiendo un sueño olímpico, que luego sí, luego vamos a exigir medalla, diploma, todos vamos a querer ver los resultados, pero
te queda siempre la pena esa de les estamos apoyando lo bastante, les estamos dando a conocer lo bastante, la gente les conoce lo suficiente para luego encima poderles exigir unos resultados en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato del mundo. Yo donde me quedo es un poquito en esa sensación de pena, sobre todo al verles a ellos su actitud, de que siempre con la sonrisa, siempre con la sonrisa puesta en la cara, siempre de buen humor y nunca jamás les verás quejarse públicamente de estos actos que ellos lo ven como algo normal. Y dicen, nada, los populares al final siguen a los influencers o a los blogueros y nosotros seguimos a otra línea, pero creo que sí que les debemos mucho y que deberíamos de acercarnos mucho más a ellos precisamente por todo esto que estamos contando. Miguel, antes de meternos en profundidad en lo que ha sido tu libro, lo que es tu libro y también en tus historias y también en lo que ves como futuro inmediato del atletismo, te pregunto, estás en Madrid, estás viviendo, nosotros decimos desde aquí de la Argentina que ustedes están como viviendo una semana antes o un tiempo más incluso que nosotros respecto de la pandemia. Aquí hubo muchas veces amagos de ay, se puede salir a la calle, no se puede salir a la calle a correr y demás, y el correr ha generado una situación muy particular, con justamente los atletas pidiendo calma, diciendo es momento de estar en casa, y vuelvo a unir esos dos mundos para preguntarte cómo lo están viviendo hoy mismo, en estos días, en España, tanto los atletas como los corredores aficionados, los corredores populares. ¿Cómo se percibe que se está viviendo el encierro, el entrenamiento y demás? Sí, por lo que he podido seguir de allí de Argentina, por lo que sigo por redes, por lo que veo a través de corredores populares, yo creo que la situación es muy similar y muy ligada a la pregunta anterior. Ves a los corredores de élite y es encomiable otra vez más. Piden calma, piden que precisamente son ellos los que deberían de tener más presión de tengo unos objetivos que cumplir o tengo un estado de forma que mantener. Y es todo lo contrario. Han conseguido muchos atletas nuestros a través de la federación y contratos con firmas privadas, han conseguido cintas para poder correr en casa. Y están con una relajación absoluta, obviamente deseando salir a entrenar, sobre todo que se abran los centros de alto rendimiento, pero la actitud que han mantenido desde el primer día es ejemplar de ellos mismos estar tranquilos y transmitir esa tranquilidad. En cambio, desde el lado de los populares, lo que se ve por redes sociales, que realmente tampoco es, por suerte, la realidad, las redes sociales es un pequeño mundo nada más, pues sí que ves ahí nervios, yo quiero salir a correr, ¿por qué no podemos salir a correr? Si yo no molesto a nadie, ¿por qué no me dejan salir a mí a correr solo? Y al final, en una crisis sanitaria tan grave, un problema de solidaridad, que es en lo que consiste esto, y se va reconduciendo. Ahora mismo, a partir del día 2, supuestamente en España vamos a poder empezar a hacer actividad física de forma individual en la calle, de este sábado, y a partir del día 4 ya se entra en la fase de 0 que ha nombrado el gobierno de aquí, ahí sí que va a haber unas pequeñas actividades más, a partir de mediados de mayo abrirán los centros de alto rendimiento. Entonces yo creo que la situación, como dices, es una semana más o menos como de adelanto con Argentina, pero en lo básico muy similar. Estamos todos deseando salir a correr, pero los populares parece que lo muestran mucho más, esas ganas, cuando es al contrario, no pasa nada por estar un mes tranquilos, por estar fortaleciendo en casa, por pararnos y ahora mismo las prioridades y los problemas son otros, por supuesto. Nada parecido a la realidad, ¿no, Dani? Lo mismo que pasa acá, lo mismo que observamos acá, y del lado nuestro tratamos de calmar las aguas. Totalmente, y me gustaría también, creo que esta es una pregunta que vos siempre le haces a nuestros entrevistados, que tiene que ver con comienzos, pero en este caso le pregunto a Miguel, como para ir cerrando este primer bloque de experiencias de la actualidad. ¿Cómo sos vos como corredor? ¿Y cómo lo estás viviendo esta instancia? Bueno, pues como corredor soy un apasionado, pero un apasionado lejos de los dorsales, curiosamente. Yo ya corrí bastante, siempre a mis ritmos, y esa sensación o esas ganas de demostrarme a mí mismo, de competir, no la tengo desde hace muchos años. Corro casi a diario, hago deporte todos los días prácticamente, pero soy mucho más de correr al amanecer, al atardecer, a mi aire. Es raro verme en una carrera popular con un dorsal puesto y lo transmito de otra manera. Tampoco sé por qué, porque las carreras populares me encantan. Las vivo, voy, me emociono desde la parte de prensa. Sueño con correr muchos maratones. De hecho, tengo mi lista de carreras que quiero correr, pero soy muy poco dado a ponerme dorsal y desde luego no soy un corredor de todos los sábados o todos los domingos en línea de carrera, aunque todos los sábados y todos los domingos me cruzo con esas carreras y aprovecho las sensaciones de cruzarte con ellos, de sentir las emociones y demás, pero no sé, lo vivo de una parte más interna, es una parte de mí mismo correr, no podría vivir sin ello y ahí vamos, tachando carreritas en mi lista que están marcados, sobre todo grandes maratones, como el que surgió con este libro que es un poco el que lo abrió todo y poquito a poco, corriendo y disfrutando cada día, que creo que es de lo que se consiste, en conocerse uno mismo. Soy un corredor sin dorsal, sería Dami, ¿no?
Eso, justo iba a preguntar, ¿hubo alguna carrera o algún momento que te hizo perder esa pasión por competir o fue que se fue dando solo esta necesidad de comunicar, de divulgar, de difundir y tapó un poco la parte competitiva de Miguel Calvo? Sí, no, yo creo que se va dando a lo mejor ya la edad, ya son la forma de vivirlo, de estar muchos años. Empecé muy joven en las carreras populares, aunque corría en pista, campo otra vez, yo siempre estaba deseando correr carreras populares. Quería ser pues como Martín Fiz, como Abel Antón, como los grandes ídolos. Yo quería correr maratones y vivía el maratón de Nueva York desde la distancia, era con lo que soñaba. Entonces, desde muy jovencito, a pesar de que los entrenadores siempre me recomendaban que no era todavía el momento, pues yo sí que empecé a probar en carreras populares, medias maratones y demás. Entonces, a lo mejor vas quemando etapas y luego lo relativizas de otra manera. Ya cuando se te olvidan un poco las fronteras que quieres marcarte de tiempo o piensas que no son tan necesarias, yo creo que te lo replanteas todo de otra manera y es una actitud más vital. Te vas relajando, la familia va creciendo de otra manera, tú vas creciendo de otra manera y al final, no sé, en mi caso fue verlo de otra manera y ir sintiendo que necesitaba salir a correr porque es algo que necesito en mi día a día, como os decía, pero lo vivo de otra manera, desde luego, sin nada que me desapegue de ellas, por lo que os comentaba. Amo las carreras populares, soy muy feliz en ellas y las disfruto mucho, lo que hacen normalmente más desde el otro lado últimamente, curiosamente. Estamos charlando con Miguel Calvo, el corredor sin dorsal, como le vamos a decir ahora, pero también escritor, también historiador del atletismo. Y lo que vendrá después de este momentito de música que vamos a escuchar, ni siquiera te preguntamos si sos de correr con música, Miguel, pero cuando lo haces, ¿corres con música o preferís el tap de las piernas? No. A veces he intentado llevar auriculares, pero voy por sensaciones total y prefiero ir escuchando la naturaleza y a ti mismo. Al final es la forma de buscarte. Me imagino que sabías que era lo que te iba a contestar. Escuchamos un poquito de música así muy rápido y después me quiero meter en ese mundo extraordinario que es el maratón y estamos con un especialista que ha regresado a maratón, justamente tal el título de su libro. Ya volvemos con más Mejor Correr en tiempos de Mejor No Correr. Y aquí estamos en Mejor Correr haciendo nuestro programa habitualmente, como lo hacemos habitualmente en estos tiempos de cuarentena, recorriendo caminos y caminos muy especiales. Hoy tenemos como invitado a un especialista en maratón, Miguel Calvo, especialista en cuanto a la historia, especialista en cuanto a divulgar también la distancia, pero que tomo yo como referencia Regresar a Maratón, justamente, que es el libro que Miguel ha escrito, Cuaderno de viaje corredor. A mí unir viaje y correr ya me fascina, y encima cuando lo que invita, ya lo he leído por supuesto el libro de Miguel, es no solo viajar al lugar donde nació, sino viajar al espíritu. Claro. Miguel, ¿cómo nació la idea de este libro? Y a ver, ¿y cuál es justamente el espíritu? Sí, pues la idea del libro nace un poco por un viaje real, precisamente, junto a otro amigo un amigo de la infancia que hemos estado toda la vida juntos corriendo y demás. Siempre teníamos el sueño de que nuestro primer maratón tenía que ser diferente y lo teníamos que plantear de otra manera. Soñábamos mucho con Nueva York, por supuesto, que es la cuna donde nació todo el movimiento de las carreras populares. Pero precisamente tuvimos un par de viajes antes a Nueva York por otros motivos y dijimos, viajar a Nueva York no va a ser el viaje. Y el otro sueño había sido siempre Atenas, ir a la cuna clásica, ir a Grecia, alquilar un coche, ir sin prisa y recorrernos todo el país y buscar esas raíces que hablabas tú tanto del deporte olímpico como de la propia civilización occidental que se esconden en Grecia. Hicimos ese viaje y precisamente lo terminamos corriendo nuestro primer maratón allí, en el recorrido original, desde las llanuras de Maratón, donde fue la batalla contra los persas, hasta el estadio Panathinaikos. Corrimos el maratón oficial de Atenas y ahí quedó. Eso fue ya hace 10, 11 años y luego pues surgió la idea, oye, si este viaje lo intento plasmar en un libro, alejándome un poco de la primera persona, que en el libro sí que invito a viajar, pero no invito a recorrer mi propio viaje, sino, como decías tú antes, buscar las raíces, buscar historia, otro paralelo que a mí me debería de llevar al camino de la investigación, de entrevistar a los grandes corredores, a los grandes campeones olímpicos, los grandes campeones del mundo que han corrido en Atenas, que son muchísimos. Entonces ahí surgió los dos puntos de vista que es lo que me encantó, unir un propio viaje real con un viaje más allá, un viaje de investigación, un viaje literario que también intento proponer en el libro. Y yo creo que el germen de la idea fue ahí, juntarlo todo y decir, jolín, pues esta es la historia que quiero contar y vamos a ello.
es el viaje que quería realizar yo también, porque escribir un libro al final es un viaje y lo he disfrutado muchísimo en ese sentido. ¿Con qué dificultades te encontraste, Miguel, para poder llevar ese viaje de hace 11 años con la realidad concreta de escribir el libro, de plasmarlo? El principal problema creo que ha sido ver con qué quería quedarme o qué quería prescindir. Al final empezó el viaje ese de investigación, el libro ha sido casi 2 o 3 años, con muchos viajes a Grecia entre medias para ir documentando y demás. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, tienes una cantidad de información, una cantidad de vivencias enormes y justo es todo lo contrario de lo que quería. Quería un libro bastante pequeño y demás, al final ha salido más grande de lo que hubiera deseado en un principio. Pero el principal problema es, bendito problema, tienes que escuchar tantas historias, a ver tantos relatos, hablar con los propios griegos que te cuentan tantas cosas y el punto que creo que también tiene cualquier escritor cuando se enfrenta a un gran proceso de investigación o de documentación de con qué me quedo, Claro. dónde vamos la historia y cómo voy tirando, cómo uno todo esto para que pueda tener algún sentido y no quede deslavazado. De hecho, al principio de la escritura es lo que más me costó, ligarlo un poquito todo y encontrar la fórmula que me permitiera plasmar ese viaje y que tuviera un sentido llevarlo a un libro, claro, con todas esas historias paralelas, precisamente. Miguel, vos que hiciste ese viaje, ¿qué hay en las maratones masivas de hoy, estas maratones globales? ¿Qué hay del espíritu original de las maratones? Si es que hay algo. Sí, yo creo que hay mucho. Es una gran... se masificó todo precisamente a partir de un maratón olímpico, con lo cual ya el vínculo fue a partir del año de Múnich 72, cuando Frank Shorter, el estadounidense, ganó aquel maratón. El maratón, el running, el movimiento del running empezó a eclosionar en Estados Unidos. O sea, que digamos que hay un vínculo muy directo en cuanto al origen. Nace en un maratón olímpico. Incluso la carrera de maratón nace en los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, en 1896. El barón de Coubertin soñó con buscar un hecho histórico, que era la batalla de Maratón. Habían oído la historia o la leyenda del mensajero que iba corriendo. Entonces pensaron que esa era una gran historia para plasmarla en una carrera. Ahí ya estaba un poco implícita la idea de ser un movimiento popular, de sacar el atletismo fuera del estadio, de hacer una prueba olímpica, una final olímpica, que no se queda solo englobado al anillo, sino que viene desde fuera. Entonces yo creo que ese movimiento ya estaba un poquito implícito en esa idea original, tanto historia, cultural, social, y así se entendió rápidamente. El maratón de Boston, los propios atletas que fueron a correr a Grecia ese maratón de 1896, alucinaron, se quedaron prendidos con la idea y volvieron a Boston deseando replicar una carrera igual. Y de hecho lo hicieron exactamente similar, buscaron un hecho histórico, buscaron un recorrido en línea recta, un recorrido cultural y trazaron eso. Entonces yo creo que aunque nosotros no lo percibamos o no esté en el ADN del corredor popular hoy ligarlo porque piensan que son dos mundos totalmente distintos, están muy implícitos tanto en idea, en concepto, en origen, como decía. Siempre es el maratón olímpico que a mí me gusta verlo como la explosión del atletismo, de que el atletismo no queda dentro del estadio, sino que sale a las calles, a los parques y explota todo ahí. Yo creo que la idea en base es la misma, aunque no lo veamos, que cuesta verlo, cuesta que lo tengamos en mente, claro. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué significa el maratón o la maratón para un griego y para una persona de otro país? ¿Tiene un simbolismo distinto? Es curioso, a lo mejor parece que es distinto, pero todos vivimos el maratón como algo muy propio, que precisamente es como lo viven los griegos. A lo mejor ellos tienen un sentido nacional mucho más arraigado, lo entienden. Desde el primer maratón olímpico fue allí, fue en Grecia, como decíamos, y ganó un griego, ganó Spiridon Luis, y se convirtió, pues, salvó aquellos juegos. Grecia no estaba teniendo buenos resultados y aquello fue la hecatombe, que prácticamente en los últimos días de competición Luis llegara al estadio, ganara todas las banderas al aire. A partir de ese momento ellos entendieron que el maratón era una parte de su personalidad, más con el ímpetu, con la energía que tienen los griegos, de cómo viven todo. Entonces, a lo mejor la diferencia sí que va un poco en concepto de asimilarla a algo identitario de tu país. Para ellos el maratón es muy importante, discuten mucho, a pesar de que no tienen un nivel actual de élite, digamos, que puedan estar entre los 10 primeros, entre la top mundial, ni mucho menos, porque ahora mismo están en un proceso muy alejado de eso. Pero hay unas grandes discusiones de qué corredores hay que llevar a los maratones, si van bien preparados a los maratones olímpicos, de si son dignos representantes de su país. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo que cuando veo una maratón olímpica o mundial, siempre voy un poquito con Grecia porque ellos lo sienten mucho, bueno, aparte de todas mis relaciones con ellos, pero significa tanto
ellos, que a lo mejor lo vivimos igual, para todos nosotros es muy importante el maratón, es un estilo de vida, es una forma de ver las cosas, es una carrera muy especial, pero ellos lo ven desde ese prisma personal, identitario, nacional, y lo tienen mucho más arraigado, aunque, digamos, no tengan esos atletas que les encantaría ahora, porque si ganara un griego un maratón mundial, olímpico, ahora, vamos, sería un bombazo impresionante. Una locura, cerrar un círculo, desde luego. Claro. Jugando todo el tiempo con lo que es lo popular, porque la masificación de las maratones ha provocado un poco eso, y también, lo más profesional, Kipchoge, la cara de Kipchoge. ¿Pensás que hay una revalorización de la distancia? ¿Que en estos últimos tiempos ha habido una revalorización? Sí, yo creo que sin duda, precisamente por esa popularización o masificación, porque la popularización viene desde los años 70, 80, ahora desde el año 2000, con el nuevo milenio, sí que hay una masificación total. Entonces, se ha revalorizado totalmente, es donde están las marcas comerciales, donde está todo el interés que decíamos antes de los corredores populares. Muchos ya conocen a Kipchoge, muchos son esos atletas que decíamos antes que no conocen, sí que lo conocen, saben el récord, el Breaking Two, saben estas iniciativas. Entonces, todo eso ha puesto que precisamente en una época en la que el atletismo está más de capa caída o cuesta más llevar a la gente al estadio, las marcas y el dinero están en las pruebas de ruta y hay una revalorización obvia. Hay muchos corredores africanos cada vez más jóvenes saltándose lo que son los pasos de la distancia, como pasó con Gebre Selassie o con Bekele, los 5.000, 10.000. Esas etapas se están quemando más rápido y ya quieren correr maratones, ya quieren correr asfalto. Joshua Cheptegei ahora mismo, por ejemplo, Ron Skipruto, están corriendo récord del mundo de 5.000, o sea, de 5K, ya decimos 5K y 10K incluso. Son los récords que quieren, son récords muy vistosos que antes Gebre Selassie ni se los planteaba correr. ¿Por qué? Porque ahí no estaba el dinero y no estaba el interés. Ahora esa masificación sí que ha girado totalmente el foco de la cámara y los atletas, sobre todo los africanos, quieren correr esas pruebas, quieren ganar esas pruebas y todos es donde miramos. Es una pena para los que nos gusta tanto el atletismo de pista y de esencia, pero como comentaba aquí Óscar Fernández, uno de los grandes divulgadores que tenemos en España también, por ejemplo, los grandes maratones se han convertido en los Beatles Game, donde soñábamos en los años 80, que era dentro de esos grandes estadios, pues ahora ya es Berlín, es Londres y es Nueva York, es el asfalto, Boston, Valencia, aquí en España, que está cada vez más revalorizado. Pues el foco ha cambiado sin duda, ha revalorizado totalmente estas carreras. Tomando esto que te preguntaba Dani, ¿qué mirada tenés vos de Breaking Two, de Ineos 159? Pues yo recuerdo que cuando fue el evento de Monza, hubo una nota de un argentino que trabaja en España, de Diego Torres, Dani, que es mendocino, ¿no? El periodista argentino, que no es el cantante. Me acuerdo que fue una nota muy crítica en el país, tratándolo de una prueba de laboratorio, una prueba de probeta, una cosa muy, muy crítica, y sé que había molestado interiormente a la marca, digo, a la marca que sponsoría a Kipchoge. ¿Qué mirada tenés vos respecto de estos inventos? Sí, a ver, entiendo que comercialmente son unos grandes descubrimientos, incluso vienen bien al deporte, es un gran escaparate, consigues la atracción de la gente, que es lo más importante, consigues la atracción de las marcas. Se ha hecho mucho a nivel de investigación, de alimentación, ha cambiado desde el Breaking Two, han cambiado la bebida de los atletas, la forma de descansar. Se habla mucho más de factores de profesionalización, quizás, que antes no se hablaba, porque no había esos estudios, esa investigación, esa atención tan masiva. Pero coincidiendo un poco con el periodista que dices tú, yo creo que todos los que nos gusta tanto la esencia de este deporte, el miedo es que se desvirtúe mucho. Al final tiene que haber unas reglas, tiene que haber unos criterios que son fijos, digamos, por lo menos una catación a un reglamento y a una homologación. Para que el circo sea total, debe de ser una prueba pues, con jueces y taquígrafos, digamos, que sea legal, que todo esté bien sometido, porque si no al final estamos vendiendo pues un show business o algo totalmente diferente a lo que es la esencia del deporte. Está fenomenal porque, como os decía, me parece una iniciativa estupenda y que es por donde debería ir el deporte, pero siempre sin olvidar que es deporte y que nos debemos a unas reglas y a un espíritu que hay que mantener vivo, porque si no, al final esto se convertiría en un circo y perderíamos toda la esencia. Sin salir de esto, y sé que te voy a hacer una pregunta que es lo mismo que preguntarte si sabes cuándo se va a salir de esta pandemia que estamos viviendo. O sea, ni siquiera preguntándoselo al máximo especialista del mundo sabe decirnos, pero te lo pregunto como investigador, como especialista, como escritor, como periodista y demás. ¿Estamos lejos del sub 2 horas en maratón? Yo creo que no, sobre todo porque se ha perdido, o sea, una de las grandes ventajas de este sub-2 que mencionábamos antes es que se ha perdido el miedo. Por ejemplo, Bekele, Eliud Kipchoge,
por mucho que le digamos, no, es que no corriste en las condiciones reglamentarias, es que cambiaste de libre, pero él ya sabe que en su cabeza sabe que puede hacerlo y sus piernas lo tienen ahí, él sabe que es capaz de correr. Entonces, ese camino ya lo ha abierto, nos ha quitado el miedo, la gente va a mirar esa frontera y yo creo que se va a llegar más pronto de lo que pensamos en ese sentido. Cuando pierdes el miedo a algo, cuando te crees capaz de algo, al final vas a llegar mucho más rápido y obviamente no podemos dar un plazo de tiempos, probablemente sea la siguiente generación la que venga, ni más ahora que nos hemos quedado sin este Kipchoge Bekele que estamos deseando en Londres y demás, a ver cómo nos pilla ya unos meses más tarde. Pero la frontera está rota y en la mente de estos corredores jóvenes africanos está ahí, o sea que va a ser cuestión de tiempo que lo veamos. Las barreras están para romperlas, obviamente. Los otros días Chema, Dani nos decía que a él lo asombró, que él no creía que Kipchoge pudiera correr abajo de 2 horas, y él veía, a diferencia, me parece, si mal no recuerdo, de Miguel, que lo veía lejano, el tema de correr en un evento deportivo correcto debajo de las 2 horas. ¿Qué tan lejano es? Vos hablás de la siguiente generación. ¿Esta es imposible que lo haga? Uf. Además, con Kipchoge yo creo que ya decir imposible es muy difícil, ¿eh? Por mucho que siguen pasando los años, lo decía antes, él ya sabe que lo tiene y sabe que es capaz de correrlo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo malo es que ya nos pilla un poquito más mayores. Ojalá fuera hace 2 o 3 años si tuviéramos a Bekele y Kipchoge. Pero bueno, todavía les queda un cartucho. Y vamos a ver, incluso esta generación ya la podemos hacer implícita a Joshua Cheptegei o a Ron Kipruto, que citaba antes, y que son 2 de los grandes, claro, tan grandes, que son corredores que están destacando muchísimo en todo. Vienen del cross, vienen de la pista, están en disposición de batir, y por qué no, los récords de Kenenisa Bekele en pista, o de acercarse mucho, que la generación de Mo Farah no han estado tan cerca. Yo creo que si se lo tomaran en serio iban a rondar muy cerquita de los récords de Bekele. Entonces, haciendo implícita esa generación ya del salto de Kipchoge a los más 20-añeros como Cheptegei o Kipruto, ¿por qué no? ¿Por qué no podrían ser ellos? Vamos a verlo. Va a ser muy interesante verlo y sobre todo contarlo. Va a ser muy apasionante. Miguel, pensando en el contenido, pero pensando también en el marketing, ¿es hoy Kipchoge el Bolt de ayer nomás? Sí, sin duda. Yo creo que es donde está al que mira todo el mundo y han creado un producto fantástico gracias a su propia personalidad, a su propia filosofía vital, cómo habla, cómo vende todos los mensajes, cómo coloca, cómo vive, si no hay más que verlo, si parecen más mensajes que van directamente al corazón o a la cabeza que al deporte. Entonces, ahora mismo es el gran salvador y, jolín, repito que ha sido una pena que nos hayamos quedado sin verlo con Kenenisa Bekele, porque yo tenía todos teníamos muchísima emoción con ese duelo. A Bekele le pillaba en un momento magnífico, fue alucinante que en Berlín se quedara un segundo solo de batir ese récord. Y ha sido una penita, pero bueno, confiemos que llegue para otoño y pueda haber carreras, o si no, que para la primavera que viene ya estemos bien y ojalá nos den esa gran final olímpica en Tokio, que sería alucinante, que es lo que todos queríamos, y vamos a ver si ellos dos. Pero Kipchoge obviamente está un poquito por encima comercialmente de Bekele, pero yo físicamente no lo veo tan lejos, ojalá. Bueno, ahí voy y te voy a dar un tema musical para que lo pienses, porque mi siguiente pregunta era justamente lo que acabas de un poco enunciar. No solo comercialmente, Kipchoge o Bekele, para vos, para Miguel Calvo, Kipchoge o Bekele, no quién va a ganar, sino por característica, por definición, pero te doy un tema musical para que lo pienses. Ya seguimos con más Mejor Correr. Perfecto. Estamos conversando con Miguel Calvo, un historiador del atletismo. Seguimos en Mejor Correr y del bloque anterior le había dejado para que piense, para que la maquine ahí, mientras nosotros escuchábamos un poquito de música, a Miguel Calvo, la pregunta así, ¿Kipchoge o Bekele? Sí, además en este tiempo lo que me ha dado tiempo es ir a buscar la revista de corredor del último mes, en el que he podido ilustrar un artículo precisamente sobre Kenenisa Bekele, que creo que es el que me quedaría en esta pregunta, por mucho que adoro a Kipchoge y que me parece un corredor alucinante y muy admirable, pero no sé, quizás es algo generacional. Los que crecimos con Gebrselassie y vimos cómo Bekele se convertía en su sucesor, pues ahí te queda todavía eso de verle como viejo rockero, como el regreso que ha tenido ahora al maratón, y eso creo que para los enamorados de la pista nos tira mucho, aun siendo Kipchoge un excelente corredor que también ha triunfado en la pista como el que más, y es un poco a quién quieres más, a papá o a mamá, pero bueno, en este caso me quedo un poquito con Bekele por corazón. En toda esta profesionalización que hacías referencia recién, el tema del descanso, la alimentación, la nutrición, el propio entrenamiento, hay un tema que para nosotros, por lo menos desde Mejor Correr, intuyo que para vos también, es central, el tema del doping.
¿cuánto puede tener que ver en la mejora realmente y qué mirada tenés vos respecto al tema del dopaje? Sí, pues según lo dices ya, parece que nos cae una losa encima y abren los ojos y dices, uff, vamos a ver qué creemos y qué no creemos. Por suerte, tenemos que pensar que los métodos antidopajes que hay los tramposos siempre van por delante, eso está claro, pero los métodos hay que confiar en ellos, de que se está haciendo una política correcta, ahora con el pasaporte biológico, que cada vez hay más recursos. Pero, a ver, vamos a ver, cada vez hay esos casos que están empezando a aparecer en África que te asustan más. Lo que se comentó con Wissam Kipsang, que era un esplummarquista que nadie pensábamos que podría llegar a doparse, al contrario, lo teníamos como una figura súper profesional. Entonces, al final se convierte un poco en acto de fe, como nos viene pasando en el ciclismo. Si crees a esta persona o no la crees, si crees a este entorno o no lo crees. Por ejemplo, en estos dos casos, vamos, la decepción no es que sería mayúscula, es que sería enorme. Si Bekele o Kipchoge nos dijeran que se han dopado, obviamente haríamos borrón y cuenta nueva y a qué nos dedicamos, qué vamos a contar si no. Pero tienes que confiar en que los métodos están ahí y que ellos van muy rápido, pero los buenos también corren mucho. Y cada vez vamos a ir más detrás de ellos. Me preguntas si me parece que personalmente hay que ser implacables, no puede haber ninguna condescendencia en este caso. Hay que perseguir mucho y hay que fomentar mucho la investigación y mucho fondo económico se debe de repercutir para que el deporte sea limpio y no haga dudar a la gente, porque si no al final les alejamos a todos de nuestro deporte. Para nosotros es un mazazo, pero todo el mundo se va detrás. Miguel, hace no mucho tiempo nosotros hicimos un programa especial justamente porque, a ver, nos llama la atención a todos de la caída de los récords. Van cayendo récords todo el tiempo y vos participaste, nos diste tu opinión. Obviamente el tema del doping era un punto, pero había otras cuestiones que tenían que ver con la ropa, tenía que ver con las mejoras de los entrenamientos, tenían que ver con las mejoras médicas también. A ver, si tenés que poner quizás un orden, ¿por qué han caído tantos récords en los últimos tiempos en distancias muy trascendentales del atletismo? Sí, yo creo que la primera causa, que ya la comentaba antes, es el aumento del foco a estas pruebas que comentabas tú. Hay muchos récords de 5K, de 10K, de medio maratón, de maratón. Todos quieren correr en asfalto, entonces ya directamente los grandes talentos se nos están yendo todos de la pista al asfalto, están todos ahí, entonces yo citaría esa como la primera. Luego la segunda, la profesionalización, sin duda. El corredor africano, desde que empezó a entrar, ya llevamos unas cuantas generaciones, unos cuantos ciclos olímpicos sin ver un campeón blanco, un campeón europeo, un campeón americano. Los africanos han llegado muy fuertes y esa profesionalización se está notando muchísimo. Ya no son a lo mejor tan inocentes como antes y cada vez cuidan más la alimentación que decíamos antes, tienen unos sistemas de entrenamiento cada vez mejores, todos los medios se están derivando allí a los centros de alto rendimiento en el propio continente africano. Entonces, eso ha hecho que unos diamantes sin pulir, por decir así, han entrado a saco en estas pruebas y lo citaría junto al cambio de foco como la otra gran razón de que estemos viendo cada vez más récords que antes los blancos no habíamos conseguido llegar ahí, por poner un ejemplo. Recuerdo, Dani, cuando hace unos años, a partir de una decisión tuya, viajé a entrevistar a Kipsang y él nos dijo para La Nación Corre, no veo mal correr por otra bandera. ¿Qué mirada tienen en España respecto a incorporar atletas africanos? Hombre, yo creo como puede ser el criterio general acá, de que el problema es cuando quieres comprar medallas, cuando quieres nacionalizar porque sí y para correr. Otra cosa son atletas que te han llegado en proceso de formación o alguien que viene huyendo de una guerra y al final es un refugiado en tu propio país, que hay muchos casos en el deporte, y tienen que correr con otra bandera para poder participar en un movimiento, bueno, más que para participar en un movimiento olímpico, para salvar su propia vida. Son refugiados, vienen a tu país y se consideran ciudadanos a todos los efectos. Yo creo que eso hay que distinguirlo mucho de lo que es como otras prácticas que están pudiendo hacer otros países, a lo mejor más de Emiratos Árabes o más del Golfo Pérsico, de comprar medallas, de vamos a ir allí, nacionalizamos a golpe de talonario, y eso sí que debe estar muy controlado por la Federación Internacional, igual que decíamos por el dopaje o por el breaking two, por no desvirtuar el deporte, porque si al final hay 3 kenianos en todos los países, representando a todos los países, las propias canteras de cada uno de los países desaparecerían. Los niños no tendrían proyección, no tendrían sueños olímpicos y desaparecería el deporte. Entonces, igual que el dopaje o igual que la desvirtualización con estos show business que comentábamos antes, también hay que perseguir mucho, yo creo, lo que es el golpe de talonario, el comprar medallas y sí, las nacionalizaciones lógicas y naturales, bienvenidas sean. Además, creo que es una cuestión social y solidaria y como debe de ser.
las otras sí que hay que perseguirlas y cuidarlo, porque si no se nos iría de las manos. Perderíamos nuestro deporte, moriríamos de éxito, digamos. Tal vez encontramos ahí, Miguel, un paralelismo con el fútbol, ¿no? Digo, la Liga de Fútbol de España es una de las más millonarias y a ver, sí resisten los grandes clubes españoles teniendo sus jugadores clave, ¿no? Sergio Ramos es el hombre en la cara de Real Madrid, obviamente Piqué, más allá de Messi, que casi es un criado allí desde los 13 años, pero sí hay un paralelismo, ¿no? En eso de a golpe de billetera. Me vino a la mente cuando dijiste a golpe de billetera. Sí, es igual. Yo creo que el ejemplo es exactamente el mismo. Al final el fútbol, ¿qué os voy a contar a vosotros? Es la calle, es el barrio, es la pelota, la cancha, los niños que quieren llegar a ese equipo. Y como no cuiden la cantera de ese equipo, como sepas que las 11 plazas del equipo titular van a estar garantizadas solo para 11 brasileños, 11 argentinos, 11 españoles, ingleses, lo que sean, que no sean tus propios chicos los que pueden llegar, a ellos les vas a cortar las alas y no va a tener sentido. Vas a perder la cantera y vamos a perder el alma y todo. Por llevarlo otra vez al terreno atlético, hay un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, la selección japonesa de fútbol. A lo mejor hace unos años todo el mundo quería ver brasileños jugando en Japón. Parecía que a golpe de talonario incluso podíamos encontrarnos una selección japonesa de fútbol que fuera formada por brasileños. Llego ya al paralelismo que decía del atletismo, el caso de Sami Wanjiru. Él fue campeón olímpico en 2008 de maratón, un gran talento. Y los propios japoneses, cuando él todavía era un crío, estaba empezando a destacar, fueron a África, fueron a Eldoret, a Kenia, y se le llevaron allí para entrenar. Le metieron en un equipo de Kiden, que allí lo viven muy desde dentro, a nivel de empresa y demás, y consideraron a Wanjiru como un corredor más, y fue un gran ejemplo para los suyos, pero sin llegar a nacionalizar. Él lo que hizo fue fomentar esa cantera. Tenemos aquí a un campeón olímpico, un campeón del mundo, vamos a aprovecharlo. Puso a todas las marcas comerciales detrás y todos los niños soñaron creciendo con ese Wanjiru, pero sin saber que él les iba a quitar la plaza, por decirlo así. Entonces, como en el fútbol, todos los niños quieren ser Messi, por supuesto, pero hay que dejarles que lleguen a primer equipo, si no, apaga y vámonos. En el primer bloque hablabas de Martín Fis, de Abel Antón. ¿Sos nostálgico de ese tiempo? ¿Y qué tan lejos está España de esos atletas? Sí, yo creo que toda España somos nostálgicos. Al fin y al cabo, escuchaba a Jorge Valdano hablar esta semana precisamente de que el deporte es nostalgia, que es pasado, es emoción, que es presente, y son sueños, que es futuro. Y la nostalgia es una parte muy importante, sobre todo cuando nos van cayendo ya los añitos y recuerdas la infancia de otra manera que a lo mejor no la ves en aquel entonces. Nosotros, generación, todos crecimos con esos grandes títulos de campeones olímpicos, de ver a Martín Fis luchando por una medalla olímpica que se quedó a las puertas en un par de ocasiones. Y desde entonces no se ha vuelto a repetir a ese nivel en nuestro país, con lo cual, de hecho, siguen siendo los ídolos. Son dos grandes embajadores del deporte popular, están en todas las carreras. Todo el mundo quiere seguir siendo Martín Fis y Abel Antón. Lo que decíamos antes de que la gente no conoce mucho a las estrellas, a ellos sí. Y encima nos pilla que tenemos los recuerdos de infancia, con lo cual esa nostalgia está ahí. Y ojo, como decía citando a Valdano, yo creo que la nostalgia en el deporte es muy buena. También nos hace vivir la emoción del presente y nos hace vivir los sueños del futuro. Qué raro que sea Valdano alguien que nos inspire, ¿no? Es un tipo inspirador. Y me anoté nostalgia y sueños y veo uno de tus últimos posteos en Twitter y pusiste: por si hay pocas ganas de recuperar la vida que soñábamos, nada mejor que contemplar los grandes estadios que están llamados a marcar el futuro del atletismo mundial. Y pones los deditos cruzados así para que se dé. Tokio, Juegos Olímpicos 2021, Beijing, Mundial 2022 y Budapest, Mundial 2023. Ahí hay nostalgia y ahí hay sueños. ¿Qué imaginás? ¿Qué soñás que va a pasar con todo esto, con estas fechas? Sí, justo yo creo que esa es la otra pata, la más fuerte, la emoción, el presente. Estamos como locos. Pensábamos que dentro de 2 meses íbamos a estar todos en el Estadio Olímpico de Tokio viendo grandes competiciones y va a tener que esperar. Pensábamos que el estadio de Eugene, de Oregón, ya se iba a estrenar con los Trials Olímpicos de Estados Unidos este año y nos hemos vuelto a quedar sin eso. Entonces, ahora esta crisis nos ha puesto un poco a mirar más al pasado, a la nostalgia que hablábamos antes, a ralentizar los sueños, y nos falta esa pata. Precisamente tuiteaba por eso, joder, nos falta el presente, nos falta la emoción, pero están ahí, esos estadios se están terminando ahora de construir, el de Tokio ya está, el de Oregón están terminándolo y el de Budapest le están presentando estos días, que va a ser el campeonato del mundo 2023, como algo alucinante. Entonces nos tenemos que aferrar, la emoción nos la han cortado por un tiempo, no sabemos cuándo vamos a recuperar esa normalidad, pero como bien dicen, nos tenemos que agarrar a los sueños para volverlos a convertir en presente y volver a transformar esa emoción. No hay otra. Cada uno en su vida y refleja en el deporte, como siempre.
Dentro de las plataformas en las cuales vos trabajás, difundís y divulgás, lo mencionaste recién mostrando la foto de Kenenisa Bekele, soy corredor, ¿no? O corredor. Corredor. Exactamente. ¿Cómo surge y por qué surge en un contexto bastante complicado para lo que es la empresa editorial en España? Sí, pues Corredor nace a través de un grupo de amigos, sobre todo los que están detrás de la revista. Es un grupo de amigos que llevan toda la vida dedicándose a esto. Antes estaban con otras cabeceras un poco a nivel de franquiciado. Llevan toda la vida dedicándose tanto al producto del running y del atletismo, porque ellos son unos locos del atletismo, como de las carreras, de la organización, de la publicidad, de lo que hay detrás. Antes tenían una revista que venía de una concesión, digamos, a nivel mundial, y de repente esa concesión se acabó. La propia revista, la cabecera, quiso quedársela para sí y prescindió de todo el equipo. Y de ahí este grupo de amigos podían haber hecho dos cosas, haber cogido directamente la indemnización y haberse marchado a otra cosa o a buscar, y no, decidieron todo lo contrario, que yo creo que es el camino más difícil. Decidieron seguir juntos, apostar por un producto en el que creían, que volvía a englobar esa mezcla entre atletismo y carreras populares, y potenciarlo más todavía, ya sin tener a la firma extranjera detrás, eran libres totales, podían sacar el producto que quisieran, y es alucinante porque en 12 meses, no porque yo ya me considere parte de ellos y muy amigo de ellos, sea menos objetivo diciéndolo, pero creo que es un producto periodístico de muy alto nivel, muy cuidado, con un gran diseño, con una gran apuesta por la calidad de contenidos. Entonces, esa es la historia de ellos y este es el sueño que llevan viviendo 12 meses, que están siendo fantásticos. Y una revista que quien no la conozca la pueden seguir a través de redes sociales, tienen todo canal de YouTube, hay podcasts, hay una gran cantidad de oferta. Y no es la revista físicamente en sí, que es la gran apuesta por la que han apostado, un papel muy diferente, un diseño muy cuidado, ilustradores, fotografía, pero a través de redes sociales, internet, invito a todo el mundo a conocerlo porque desde luego es una apuesta de gente entendidísima, de gente que lleva en esto toda la vida y de gente sobre todo apasionados, de locos, un gran grupo de locos. La invitación está hecha de la mejor manera, y para ir cerrando este fondo largo, le llamamos fondo largo, Miguel, a estas charlas. Y nada, quería preguntarte, bueno, ¿cómo lo has vivido vos, el tema del coronavirus allí en tu casa, toda esta historia? Sí, pues aquí ha sido un poco de cerca. Mi mujer es médico y aunque la teníamos un poquito más aislada, empecé yo, tenemos dos niñas pequeñas, empezamos la cuarentena un poquito antes de los colegios, ya nos cerramos viendo lo que se venía e intentamos tenerla ella un poquito más aislada. Tenía su propio baño, la teníamos un poco al margen, pero al final de alguna manera ha habido contagio y al final fui yo el que cayó con el coronavirus. Pero bueno, fue un cuadro leve, unos días con problemas respiratorios, fiebre y demás. Luego el aislamiento que tuve que hacer aquí en la habitación encerrado yo solo, con ellas fuera al otro lado de la puerta, como el resto de familias que lo están viviendo más de cerca. Y una experiencia más, realmente. Por suerte fue muy leve, pasó todo en un intervalo de 3-4 semanitas y ya estamos a tope, ya deseando por lo pronto volver a subir a la bici estática, que es lo que espera hoy, y a ver si podemos salir a correr pronto. Y seguimos todos muy bien. Entre todos los paralelismos que se han hecho, Miguel, se lo ha hecho el paralelismo con el maratón. Si vos decís allí en España, ¿en qué momento del maratón están respecto de la pelea? ya hemos pasado, yo creo, el maratón y estamos en un poquito más de ultrafondo, ¿no? Se comparaba mucho, no sé si van 45, 46 días de estado de alarma, decía la gente, ya hemos pasado el punto 42, ya esto es un ultrafondo. Pero la filosofía sigue siendo la misma, paciencia, poquito a poco, y como saben hacer los corredores, a pensar en otra cosa, a mirarse dentro de sí, que como decías es un periodo de tiempo muy bonito para buscar otras cosas, para plantearte otros caminos, que al fin y al cabo también es el maratón. Y nada, con paciencia, que todo se llega, y al fin y al cabo correr, no sabemos vivir sin ello, pero tampoco es tan importante y podemos hacer muchas más cosas y podemos buscarnos a nosotros mismos de otras mil maneras diferentes que no tienen por qué ser corriendo. Y si no, creando más ganas para correr, que cada vez son más. Miguel, buena receta, ¿eh? Sí, muy buena. Y ya volveremos, ¿no? Ya regresaremos como vos regresaste a Maratón. Acá estamos mostrando el libro para los que están escuchando por la radio. Regresar a Maratón, cuaderno de viaje de un corredor, libro de Miguel Calvo que nos ha acompañado en este hermoso fondo largo, editado por Desnivel, que aquí en Argentina, en Sudamérica, se puede conseguir a través de Amazon, a través de ahora tantas tiendas digitales, así que hay que buscarlos. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te seguimos todo siempre por las redes sociales. Para nosotros es muy enriquecedor, así que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme y muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo desde acá. Un abrazo. Damián, seguimos acá en Mejor Correr siempre. Siempre listos. Muy bien, gracias y como siempre nos vamos con Mr. Bryce. Chau.